Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Soy Mauricio Weintraub. Estamos empezando una nueva transmisión de nuestro ciclo de charlas especialmente dirigidas a terapeutas, psicólogos, médicos, docentes, es decir, toda persona cuya actividad tenga que ver con la ayuda. Esa es un poco la idea, ¿sí? Poder aportar algunas de las ideas con nuestra hermosa tarea de ayudar a otro, ¿sí? En nuestro caso, desde la perspectiva psicológica, ¿sí? Y desde la perspectiva, obviamente, de las escenas matrices. Como saben, comparto este espacio con la querida Lucía de Bries, que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, siempre me cuesta entrar. No, pero perfecto, mira, te veo, te escucho, estamos mejor que Bueno, nunca, ¿eh? Bueno, ¿cómo va bueno, todo? muy bien. Bueno, me alegro. Espera que voy a subir un poquito esto. Ahora sí. Bueno, estaba diciendo que estamos nuevamente aquí en nuestras charlas para terapeutas, que hace cuánto, hace como 3 semanas, ¿no? Que no tenemos. Bastante, sí. Bueno, acá estamos retomando en nuestro nuevo día y horario, además. Sí, que es un Veníamos. poco más complejo, pero bueno, para mí por supuesto. Bueno, pero aquí lo hemos conseguido. Bueno, muy Bueno. bien. Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? Y habíamos pensado esto de transferencia y contratransferencia, que en realidad no es del todo la terminología que nosotros usamos, pero bueno, es como una manera bueno, de encontrar lenguajes comunes o manera. Digo, lo trabajamos, pero tenemos tanto lenguaje o aspectos propios que, no sé, en un punto me suena que es nuestro y que no. Pero bueno, Es, es como por que, ahí. es que es un poco así, porque es terminología psicoanalítica, pero la verdad es que nos acercamos bastante al psicoanálisis, en otras cosas no. Y esta terminología sí, nos cierra y no nos cierra a la vez, pero más allá de eso, digo, sí tiene mucho que ver con dos cuestiones que nosotros trabajamos muchísimo, y eso sí, que es, bueno, más allá de la terminología, todo lo que el paciente pone en la relación con el terapeuta y que tiene que ver en realidad con escenas del propio paciente, y todo lo que el terapeuta pone en la relación con el paciente y que tiene que ver en realidad con escenas del propio terapeuta, y cómo, si uno no está atento, bueno, empiezan a jugarse ahí otras cuestiones que nada tienen que ver con el proceso terapéutico. Exactamente. Ujú. Bueno, ¿y qué decimos de estos temas? Bueno, primero digamos que la transferencia para el psicoanálisis es, yo diría, bueno, aquel contenido inconsciente o aquellos vínculos del paciente que el paciente tiene en general con sus figuras nutrientes de la infancia, que lo pone en la relación con el terapeuta. Digo, para decirlo mucho más simple, cuando el paciente ve al terapeuta de una manera similar a como lo veía el padre o a la madre, ¿no? Yo diría, con algo que es necesario que pase, porque digo, hay algo de la transferencia que es bueno que se dé, porque si no se da, algo del vínculo no sucede, y también con algo que es bueno que caiga, ¿no? Digo, hay algo de la transferencia, hay algo de esta confianza en el terapeuta, hay algo de esta sensación de ser sostenido, ayudado, acompañado, esta confianza que el paciente tiene que poner en el terapeuta, que es fundamental, y que después también en un punto, en algún sentido, tiene que caer, o por lo menos tiene que caer como estaba al principio, porque si no, el paciente termina siendo un hijo, entre comillas, del terapeuta, y ahí pierde adultez, pierde posibilidad de decisión. Sí, y al mismo tiempo cómo se va transformando algo de esto que está en juego en el vínculo, cuando el espacio va creciendo y el paciente también va reformulando aspectos propios, ¿no? Yo pensaba que, digo, en terminología psicoanalítica aparece la palabra amor en Freud, ¿no? La Ujú. transferencia tiene que ver con un Muchísimo, vínculo de amor. Y tal entonces cual. pensaba en, no digamos, como en todos los puntos de encuentro respecto de lo vincular, respecto del amor que está en juego, que es necesario, digamos, Ujú. aunque a veces, digamos, porque después en psicoanálisis se habla de transferencia positiva y negativa, pero digamos que todo esto también para nosotros está en juego, ¿no? A veces el paciente nos pone en un lugar de padre-madre, de reemplazo en un buen sentido o de mutación de algo de esos vínculos iniciales. Que durante un tiempo largo los sostenemos, ¿no? O sea, es bueno que el Ujú. paciente se agarre de la terapia y que se agarre con amor que puede tener enojos, agresiones, discrepancias, ¿no? Y cómo de lo que nosotros propiciamos es no ser un reemplazo de aquellos, Mm. sino de ser casi como
hacernos cargo del lugar de importancia, que son cuestiones que trabajamos mucho a veces en Mucho, supervisión, mucho, ¿no? sí, mucho. Digamos, la verdad es que cuando pienso el tema, uy, se me despliegan, se me ramifican muchas áreas como del trabajo en lo cotidiano y en los espacios de formación. Bueno, y como a lo que apuntamos en un sentido, no importa el tiempo que lleve, es que el paciente pueda transformarse en el propio madre, padre saludable de este nene que está a cargo de Ujú, él, ¿no? ujú. Para lo cual a veces se tiene que agarrar de nosotros o se agarra de nosotros de alguna manera y Sí, esto es cuando vos decís tiene que caer. El terapeuta en algún momento algo, este vínculo de amor o de ponerlo en un lugar de adoración o de superioridad tiene que caer porque si no es un lugar infantil el que sí, habita el paciente, ¿no? sí, sí. Muchas veces me dicen, no, yo no quiero depender de la terapia y entonces yo me pregunto, ¿no? Como qué concepción de terapia o ha Ujú. recorrido o tiene en mente aquel que viene a consultarnos. Sí, a ver, digamos, para ponerlo más en nuestra terminología, ¿no? Digamos, llamaríamos transferencia a las escenas copia que el paciente arma con el terapeuta, ¿no? Para los que ya conocen un poco o mucho de escenas matrices, nosotros llamamos escenas copia a todas las escenas actuales de la vida de un sujeto adulto que son copia de la matriz, ¿no? Y que el sujeto no se da cuenta, ¿no? Entonces, veo a otro y en realidad estoy viendo a mi mamá o a mi papá y me siento como un niño, bien o maltratado, pero en esa relación, aunque el otro sea par, me siento como en una relación dispar, ¿no? Una relación desigual. Yo diría, estas escenas copia que el paciente va, estoy solo en la transferencia, ¿no? Todavía no estoy en la contratransferencia. Estas escenas copia que el paciente va a armar con el terapeuta, en un punto son necesarias, sobre todo para el inicio del proceso. O sea, es necesario que el paciente en algún lugar me ponga a mí en un sitio de superioridad para poder agarrarse y confiar. O sea, esto es parte de lo necesario. Me acuerdo siempre que me acuerdo siempre una paciente que me llamó, en realidad no era una paciente, yo trabajaba en miedo escénico, y me dijo, yo tengo mucho miedo escénico, era por teléfono, dice, tengo mucho miedo escénico, bueno, está bien, pero dice, pero escúchame, yo tengo mucho miedo escénico. Sí, sí, está bien, le digo. No, pero escúchame, ¿vos me vas a ayudar? Y yo le dije, sí. No tenía ni idea, ni la conocía. Pero digo, esto es evidentemente un pedido a alguien más grande, que si ese alguien más grande no asume ese lugar, que después por supuesto tiene que caer, pero no asume ese lugar, la persona no se puede agarrar. Entonces, hay algo de bueno, acá llegó alguien más grande que me va a ayudar con lo que yo no puedo, que tiene que ver con la transferencia, tiene que ver con una transferencia necesaria para el proceso terapéutico, sobre todo para el inicio del proceso terapéutico. Estoy de acuerdo. Se me vienen Bien. nombres, imágenes y, Sí, y pacientes. obviamente. Y uno mismo como paciente, además. Y uno mismo como paciente. Claro, después si uno se queda instalado en esto de las escenas copia, si el paciente no puede salir de ese juego transferencial o de ese juego de las escenas copia, yo diría, lo mismo que al principio ayuda o contribuye a que el proceso vaya hacia la salud, empieza a interferir en el proceso y lo empieza a interferir mucho y si no se puede salir de ahí, lo detiene y lo Y la interrumpe. tiene. Ujú. Porque el paciente empieza justamente, primero se siente que llegó papá o mamá que lo va a salvar y después siente todo lo que también le pasaba con el papá y la mamá. O sea, empieza a sentir que este papá y mamá no lo entiende, que este papá y la mamá no lo valida, ¿no? Que necesita el permiso y se empieza a sentir hiperexigido, se empieza a sentir ahogado, se siente dependiente, empieza a sentir un montón de cosas, ¿no? Entonces digo, ahí la transferencia o esto que llamamos transferencia, ahí la transferencia tiene que correrse, el paciente tiene que encontrar otro lugar, y para eso el terapeuta tiene que jugar mucho, tiene que encontrar otro lugar de vinculación con su terapeuta. Y expliquemos un poquito, o digo, pensemos en ejemplos o en situaciones, ¿no? Digamos, en esto de el paciente correrse claramente con ayuda del terapeuta es cuando, y acá digo, desde escenas matrices, ¿no? Cuando como terapeuta me doy cuenta de que el paciente me está poniendo en la repetición, porque las escenas copias son fotocopias, ¿no? Prácticamente de escenas y de vínculos de la infancia puestos hoy, ¿no? Entonces, cuando Tal yo me cual, doy cuenta de que, porque vos no me cambiás los horarios y al final, cuando te mando un mensaje un domingo no me lo contestás, ¿no? Entonces tal digo, ¿me cual, está hablando a mí, Lucía? ¿Me está hablando a la psicóloga? ¿O está hablando a la mamá que jamás prestaba tal atención a lo cual. que le pasaba, ¿no? Cuando yo esto lo puedo leer, interpretar y dárselo vuelta, de escúchame, yo no soy tu mamá.
¿no? Acá Ujú. está pasando esto, esto mismo, ¿no? Digamos, y acá, digamos, hay un montón de movimientos posibles para hacer, ¿no? Pero el primero es detectarlo y si querés, empieza a jugar algo de lo contratransferencial. Si yo me lo creo, ¿no? Digo, Ujú. lo podríamos ir como mechando en un punto, ¿no? Si yo si esto que vos decís necesario que primero que está en juego la transferencia, segundo, y también lo contratransferencial, ¿no? Pero la transferencia está en juego, la transferencia es necesaria y va tomando como distintas modalidades, si se quiere, a lo largo del proceso del vínculo estrictamente y del crecimiento del paciente. Entonces, si yo me creo que soy una genia, Ujú. acá, ¿no? Ujú. Empieza a jugar aspectos míos Obvio, donde obvio, yo me obvio, empiezo claro. digo, creo que es uno de los conceptos que más trabajamos en el sentido de lo que estamos charlando hoy, en supervisión y en algunos espacios, que es si yo digo, pues el paciente se puede centrar, yo también, ¿no? Entonces, si yo Obvio. creo realmente que ocupo este lugar y que necesito y que el otro necesita, que yo conteste el mensaje, no sé, el domingo, ¿no? Hay algo del foco de Ujú. cuál es la ayuda, de cuál es la manera de ayudar a este paciente, Ok. de qué forma tengo que yo poder estar o no, qué es Ujú, saludable ujú. para el otro. Esto me ubica otra vez en cuál es mi lugar, mi función, ¿no? Sí, no, y acá entramos, digo, estoy de acuerdo, entremos en la contratransferencia y lo vamos como articulando, porque en realidad como este es un espacio pensado para terapeutas, nos toca a nosotros, a los terapeutas, trabajar muchísimo la contratransferencia. Y acá vamos a, digo, acá Freud habla de contratransferencia de distinta manera, no, no habla siempre de lo mismo cuando habla de contratransferencia, depende cuándo uno lo lee, en qué época lo lee, dice algo y dice otra cosa, ¿no? Nosotros vamos a decir que para nosotros lo que podríamos llamar la contratransferencia, en realidad lo vamos a simplificar así. Son las escenas copia que el terapeuta juega en la relación con el paciente. O sea, también el terapeuta, por supuesto, juega sus propias escenas copia en la relación con el paciente. Y acá sí, esto nos toca a nosotros y esto es fundamental en nuestra relación con el paciente. Si nosotros no revisamos nuestras propias escenas copia en la relación con el paciente, estas escenas copia nuestras, que no están revisadas, van a interferir en el vínculo con el paciente. Entonces, tomando el ejemplo que vos traes, ¿no? Viene el paciente y de una manera o de otra, o de muchas maneras, me adora. Es parte del proceso. Ahora, si yo juego mis propias escenas copia y entonces mi paciente dejó de ser mi paciente y ahora es mi papá o mi mamá que me adora porque soy genial, por supuesto que no voy a querer salir de ahí porque justamente no me doy cuenta y entonces hay un montón de cosas que no voy a poder decir, que no voy a poder hacer, que no voy a poder, en donde no voy a poder intervenir por miedo a perder esa adoración y entonces, por supuesto, esto empieza a interferir porque mi tratamiento hacia mi paciente se empieza a debilitar. O sea, yo empiezo a estar ya condicionado a que mi paciente siga adorándome y entonces, por supuesto, hay cosas que no voy a poder incluir en el proceso con mi paciente y que muy probablemente mi paciente necesita. Y esto empieza a entorpecer el vínculo. Sí, digo, nosotros pienso, no sé, se me viene la palabra cuando yo como terapeuta necesito algo de mi paciente. O sea, necesito que me adore, necesito que se enoje constantemente porque sí, porque no soporto que el otro me quiera o me dé lugar. A veces nos pasa esto, que lo vemos en supervisión muchas veces, lo que cuesta a algunos terapeutas que el paciente realmente lo quiera o ocupe un lugar importante en su vida. Tal cual, Tan tal cual, importante que en algún momento tiene que poder caer de ahí, ¿no? tal O cual, tal cual. transformarse en otra cosa. Ujú. Entonces digo, si yo necesito que mi paciente haga este movimiento, si yo necesito que mi paciente me adore, si necesito que mi paciente no me felicite, no me reconozca, no vea nada de mí, No, porque cuando no dice, me no, porque un amigo conozca, me... no me Claro, conozca, nada de lo claro, personal. Sí, tal cual, tal claro, cual. ¿no? Ujú, Bueno, digo, por eso cuando hablamos de crecimiento, ¿no? Hablamos de crecimiento de todas las partes, digamos, y también crecimiento implica ver donde yo no puedo, yo hoy no puedo esto, ¿no? El paciente ujú, a veces me juega una sombra, un aspecto, un lugar, una dificultad, un dolor, y digo, ujú, poder reconocerlo ya es un montón, digo, no tiene que haber un nivel de exigencia que si uno no creció X niveles, no puede ocupar este lugar. No, sí, claro que ujú, lo puedo ocupar, pero, digamos, estar como advertido, reconocerlo, saber, se está acercando, ¿no? A veces ujú, también nos pasa que el paciente se empieza a acercar a ciertos lugares de movimiento de su propia vida, que uno dice, bueno, a ver.
A ver Bueno, cómo hago, ¿no? podríamos hacer un punteo, por supuesto, incompleto, ¿no? De algunas cuestiones, de algunos movimientos que pasan en la relación con el paciente que suelen tocarnos a los terapeutas. Pero digo, lo primero, antes de ir un poquito con el punteíto, que insisto, es incompleto y no tiene valor, no tiene valor, pero es interesante. Lo primero es esto que vos dijiste, como 4 o 5 veces, esta palabrita que vos dijiste, ¿no? Cuando yo me percibo necesitando algo de mi paciente. O sea, cuando yo me percibo necesitando, y esta palabra para los que trabajamos con escenas matrices es fundamental, ¿no? Cuando me percibo necesitando algo con mi paciente, de mi paciente, estoy entrando en zona de escena copia. Y pegadito a la necesidad, podríamos pensar esta otra palabra que también usamos todo el tiempo, que es la sensación de estar desordenado. Es decir, si yo necesito A, si mi paciente no es A, probablemente me vaya a desordenar, ¿no? Entonces, cuando yo entro en zona de desorden o de necesidad, si no estoy atento, y estar atento implica también en general ir a trabajarlo con otro, que puede ser mi propio terapeuta, mi supervisor, mi equipo, no sé, con otro que me lo muestre. Si yo no me doy cuenta, entonces empiezo a perder efectividad y mi paciente empieza a perder un terapeuta. Porque esto es lo impactante. Cuando yo necesito de mi paciente empieza a perder un terapeuta y se invierte el rol. Y también pensaba como algo que nos pasa mucho cuando formamos o cuando contamos cómo trabajamos en lo terapéutico, que se arman todos los escenarios, escenas copias claramente, de las exigencias, ¿no? Entonces, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y nos pasa que hay gente súper valiosa, la verdad el otro día con Mariana Gesión, ¿no? Que no se anima a dar el paso o que le cuesta habilitarse, reconocerse para estar delante de, ¿no? Para Obvio. asumir todo este lugar que es complejo y también es bello, es Ujú, difícil, ¿no? Entonces yo y acá pienso como este lugar de hiperexigencia, ¿no? De poder reconocer cuáles son mis lugares, que me está tocando de lo contratransferencial, porque son dolores míos, detenimiento del crecimiento, o que tiene que ver con lo que yo necesito del otro. Necesito que el otro venga, ¿no? De cierta manera. Y acá, digo, hay como una dificultad, si se quiere, que es la que creo que lo trabajamos en algún otro de las charlas, que es cómo nosotros tomamos las emociones del terapeuta, que lo que el relato o lo que sucede con el paciente hacen eco en el terapeuta y las presta, ¿no? Presta sus emociones a la ujú, interpretación de lo que sea que está sucediendo o a la lectura, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo diferenciar que esto que me pasa a mí, Lucía, persona, que en este momento, en este lugar, estoy ocupando el lugar de terapeuta de X, y qué ujú, de esto que moviliza en mí, me emociona, me entristece, me enoja, es propio, corresponde a lo que mi paciente no está registrando, viendo, y que yo necesito ujú, ponerlo en juego acá. ¿Qué ujú, pasa? Si yo puedo ver esta diferencia, que digo, para mí es bastante clara, pero bueno, porque trabajo diariamente desde esta mirada y mm, me, digo, la puedo pifiar, ¿no? Pero digamos, entiendo el calibre y lo distinto que es desplegar unas y otras, ¿no? ujú, Creería, ¿no? Digamos, cuando yo empiezo a primero habilitar estas emociones que me suceden, que puede ser el enojo, ¿no? Lo digo porque es algo que a veces el paciente no reconoce, y lo pongo en juego, cual intervención, interpretación, en general eso se ve en mi registro interno, una parte mía se calma, ujú, ¿no? ujú, Entonces, digamos, yo pongo en juego y explico por qué. Digo, muchas veces me pasa esto, empiezo a cambiar el tono de voz, digo, con el enojo empiezo a cambiar el tono de voz, y de repente le digo al paciente, vos viste que yo no soy así. Entonces, mm. cuando me pongo de esta manera, entre otras cosas, tiene que ver porque pasó esto y vos no lo ves, no lo registrás, no lo nombrás, y llegas a esta sesión intacto. En el Ujú, momento que termino de decirlo, adentro mío deja de vibrar en esa frecuencia. ujú, Ahora, sin embargo, cuando algo de lo que dice el paciente me enoja o me toca en mi fibra personal, es decir, ujú. en un punto en lo contratransferencial, porque necesito que no sigamos más hablando de esto o que no entremos en ese lugar, empiezo a sentir otro registro, ¿no? Ujú. No, Internamente para mí es distinto, pero lo quiero como nombrar diferente, porque para nosotros ponemos en juego las emociones del terapeuta en obvio, sesión, obvio. pero no las mías de Lucía, las de la terapeuta de X que está trabajando acá conmigo, sus escenas y sus situaciones. Es que pongamos un ejemplo que nos pasa a todos los terapeutas, no solo la cinematía, cualquier terapeuta, ¿no? El paciente que de un día para otro se va, ¿no? Es el ejemplo como más, ¿no? El paciente que un día dice,
gracias por todo, buenísimo, buenísimo, En el me mejor voy. de los casos, ¿eh? Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos no aparece más o manda un mensaje de WhatsApp, ¿no? Bueno, Lo que hay WhatsApp, o no sí, bloquea de porque... WhatsApp. Bueno, es cosas Bueno, que nos pasan a sí. los terapeutas, pero pasa estas cosas, ¿no? Digo, y por supuesto, y acá hay como un punto, ¿no? Digo, por supuesto, si el paciente no es que hace un cierre, ¿no? Y vamos, y, ¿no? y cerramos el espacio, sino que un día se va, por supuesto que hay un desacuerdo y un desagrado del terapeuta. Ahora bien, ¿por qué está este desagrado o este desacuerdo o hasta este enojo? ¿Por qué? Porque se me va un paciente a mí y yo entonces o lo necesito o me siento mal terapeuta o siento que no hice lo que tenía que hacer, ¿no? Porque yo necesito que no se vaya para yo sentirme que no soy un mal terapeuta o porque es bueno para el paciente quedarse o es bueno para el paciente por lo menos irse de otra manera. Y esto es como muy, muy difícil, porque esto es lo que nos pasa esto es lo que nos pasa en los vínculos, que muchas veces no sabemos bien por qué sentimos lo que sentimos y no podemos diferenciar cuánto de lo que sentimos tiene que ver con la relación con el otro y cuánto de lo que sentimos tiene que ver con mi propia historia puesta en la relación con el otro. Y esto, digo, estoy tomando el ejemplo más básico, ¿no? más común a los terapeutas, pero esto nos puede pasar en cualquier situación de la relación con el paciente, que nos provoca la situación una serie de emociones y nos cuesta a los terapeutas diferenciar cuánto es de la relación, de lo que está pasando y cuánto realmente es nuestro en la relación. Sí. Y digo, para eso pensaría, ¿no? Lo primero es como digo, hoy hablamos, dijimos cuando yo necesito algo de mi paciente, cuando me descentro, y después que viene muy, que es muy hermana o prima hermana, que es el detectar, ¿no? Y yo creo que acá esto es un trabajo de cada uno de los terapeutas, ¿no? Que es como encontrar su propio lugar, de dónde me descentro, cómo detecto esto, ¿no? Obvio. Yo digo, si yo necesito que el paciente haga X movimiento en su vida, si yo tengo tiempo, o sea, si yo tengo tiempo para acompañar y el paciente lo hará cuando sea necesario, y también yo diré, ya es tiempo de, ¿no? Hacer esto o aquello. Entonces, digamos, esto de detectar cuándo. Vos decís Ujú. a veces entrar en zona, ¿no? Digo, el paciente entra en zona y uno empieza, después de un tiempo de conocerlo, empieza a detectar, ¿no? Que se Claro, empieza a cerrar, que se empieza a enojar, empieza a faltar, qué sé yo, hace su, ¿no? Uno detecta cuando el otro entra en zona y también detectar cuando uno está cercano, ¿no? seguro, tal Acá cual. nos miramos con mucha compasión y nos llevamos a trabajar Tal a cual. nuestros espacios, ¿no? Digamos, no es que, Tal cual, tal porque cual. esto es en vivo como lo de ahora, ¿no? Mientras pasan todas estas cosas internamente, el otro está hablando o está, Obvio, obvio, ¿no? obvio. No, y Este, uno también va cambiando y va aprendiendo y va sabiendo cuáles son las propias zonas, ¿no? Digo, y las zonas mías tienen que ver con mi propia historia, ¿no? Digo, ujú. hace unos años, ahora mucho menos, ¿no? Pero hace unos años, para mí, que un paciente decida irse del proceso, se me despertaban un montón de escenas propias. Y entre la hiperexigencia de que en realidad lo hice mal, el recurso económico que no iba a tener, que enseguida se iba un paciente y todo iba a ser una catástrofe y me iba a quedar, digo, todas estas cuestiones, por supuesto, cuando uno las trabaja en uno, bueno, me encuentro con, por ejemplo, mi mamá que me decía, si no te portas bien me voy y no vuelvo más. Uno se encuentra, en sesión mismo se encuentra hablando con su mamá, ¿no? Entonces digo, y sí, bueno, y Sí, es sí, así. sí, sí, sí. Sí, sí, es así, ¿no? O en sesión mismo me encuentro hablando con mi pareja, ¿no? Y me encuentro argumentando contra el paciente cuando en realidad es lo que yo no puedo hacer en mi vida o me cuesta hacer o hago y digo. Entonces digo, este no es el problema es cuando no me doy cuenta y entonces le paso al paciente la factura que es de mi mamá, le paso al paciente el enojo que es de mi papá, de mi pareja, o sea, le paso al paciente algo que no tiene que ver con el paciente, ¿no? Y esta es una tarea básica nuestra para trabajar en escenas matrices. Así es. ¿Querés que hagamos un punteíto de Dale, lo que suele acá ser? yo tengo el lápiz en mano. No puedo no estar. Estás anotando. Lo que Sí, suele es mi ser, manera. a ver, lo que suele ser, por supuesto cada terapeuta es diferente, ¿no? Pero lo que suelen ser las situaciones más fáciles de que se me metan en mi propia contratransferencia, en mis propias escenas copias. El paciente que se va es evidentemente uno,
el paciente que no paga o que paga tarde o que no, en general muchas veces es otra, es muy difícil para el terapeuta muchas veces ubicarse en un lugar saludable, ¿no? Siempre me acuerdo ahí de Norberto Levi que un día yo le debía dinero y un día lo llamé y le dije, Norberto, te voy a pagar, que había pasado un montón de tiempo, y Norberto me dijo, me parece muy bien que honres tus deudas. O sea, fíjate la manera que él tuvo de decirme que sí, que le tenía que pagar, pero que era bueno para mí. Y es cierto, era bueno para mí que honre mi deuda, más allá de que él iba a recibir el dinero, ¿no? Digo dos más y te dejo que digas Dale. alguna. El paciente que me muestra una situación de mi vida por la que yo estoy atravesando y que yo no puedo resolver, o que me muestra que necesita tomar una decisión que yo no me animo a tomar en mi vida, ¿no? Cambiar de carrera o separarme, o sea, el paciente que viene a mostrarme algo que a mí me cuesta en mi vida y que no pude resolver. El paciente que viene y me pone, digamos, sobre la mesa un enojo de él conmigo como terapeuta. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Cómo me ubico yo ante eso? ¿Sí? Dale, si tenés alguna más, dale y la vamos completando. Completando no, la No, vamos diciendo. Dale. pensaba esto cuando el paciente no puede reconocer lo que ha crecido o los movimientos saludables que viene haciendo y cómo tienen que ver con este espacio y cómo tienen que ver conmigo. Y esto tiene que ver como con el reconocimiento de mi valía, de que no es lo mismo que se atienda conmigo cualquiera o que no haga terapia. Además, esto me parece que es un enorme trabajo del terapeuta de armarse de un lugar, vos muchas veces decís, de soportar ocupar ese lugar tan importante. Yo me acuerdo cuando empecé, acuerdo, hace mucho tiempo, mi mayor ¿Cuándo miedo era empezaste? ¿Cuándo empezaste, Lu? 2010, de 2019. No decime. Uno de los temas que más llevaba a supervisión tenía que ver como con, bueno, digo, la fantasía, el miedo, el temor del suicidio del paciente, ¿no? Digamos, es un temor, ¿no? Y Sí, hay un sí. lugar donde lo que trabajábamos es como hasta dónde llega mi responsabilidad, ¿no? Ujú. Y esto es como, digo, voy a nombrar a un alumno de la formación, ¿no? Que si te quiere es quererlo hasta el final, ¿no? Acompañarlo hasta el final siempre que sea saludable para él. Entonces, bueno, pienso, ¿no? Decía en esto de que de poder soportar ocupar este lugar importante para el paciente, que incluye que el paciente, por lo que fuere, deje de venir, se enoje, Ujú. tome una decisión de daño contra sí o contra Sí. otros, ¿no? Ujú. Entonces me parece Sí, que estos sí. son lugares que yo nombraría como del lugar de responsabilidad, de importancia, pero también de responsabilidad. Y acá Tal también es cual. para mirar la responsabilidad de los dos. Otro Tal lugar que cual. me toca al paciente a veces es el encuadre. Y en el encuadre entran, Ujú. entre otras cosas, lo Eh, pe- económico, que Espérame un segundito con lo anterior, que me quedé con lo sí, anterior que me interesó y ahora vamos al encuadre. Porque viene como en la misma moneda, ¿no? ¿Cómo soportar cuando el paciente está enojado conmigo o me dice que lo que yo hago no le sirve, no le cierra, no lo convence, no le funciona? Y del otro lado de la moneda, pero que es la misma moneda, ¿eh? Del otro lado de la moneda, ¿cómo soportar cuando el paciente reconoce todo lo importante que es el tratamiento y yo para él, ¿no? Digo, y también ahí pensar en qué lugar me toca, o sea, qué puedo soportar de las dos y qué no puedo soportar, ¿no? Porque a veces no me cuesta nada soportar que el paciente venga y me diga, sos genial y el tratamiento me está sirviendo un montón, y está ahí, no tengo problema, pero en cuanto me dice, lo que me dijiste el otro día no me sirvió, ya no sé qué hacer, o a veces al revés. O a veces cuando el paciente viene a pelear, peleamos y ahí vamos y ahí lo ayudo a crecer, pero cuando viene y me dice, la verdad que me cambiaste la vida, uno dice, bueno, en realidad fuiste vos, ¿no? Y no puede asumir ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo poder a la vez poder ser súper de los importante para dos. el paciente, claro, y a la vez entender que obviamente el trabajo principal lo hizo el paciente, ¿no? Ese lugar tan complejo, ¿no? Tan complejo. Sí, ahora sí que Sí, decir, no, dale. porque dijiste las dos caras de la misma moneda, ¿no? Que digamos, es una con dos o más caras, ¿no? Exacto, Y que están exacto. al mismo tiempo y que además en general nos toca, porque vos decís, por ahí no me cuesta nada soportar el enojo del otro o estar ahí, ¿no? Y entender y analizarlo y demás, y por ahí me cuesta el reconocimiento o al revés. Pero bueno, digamos, Ujú. también el reconocimiento de que uno es importante y que a veces es necesario que el otro lo diga, ¿no? Sí, no, no, es Vos que dices, a ver, gracias a a Dios, ver, gracias a la charla con mi amigo, sí, gracias a... sí. No, no, bueno, a veces es importante, pero es importante que el otro lo diga para el paciente, o sea, es para el paciente que es importante. Eso,
perdóname, y ese lugar tan complejo de uno, de decirle, escúchame, esto lo estás haciendo gracias a este espacio, esto te lo dije yo. Digo, pero no por una vanidad personal, sino porque es importante para el paciente tener un terapeuta. Y además porque lo que nosotros trabajamos es que para dar el próximo paso tengo que saber hasta dónde llegué y cuánto crecí, porque si no me hago cargo Exactamente. de esto, ¿no? Si no Ujú. me hago cargo digo, acá estamos hablando del vínculo terapéutico, ¿no? Pero ¿cuántas veces le tenemos que mostrar al paciente que no vas a Ujú. poder crecer más si no ves lo que ya hiciste? Faltará para el Tal cual, camino, para el recorrido, para lo que sea, pero hay que poder mirar todos los pasos caminados y tal honrarlos de cual, alguna manera. Entonces, tal digamos, cual, esto tal en cual. general lo trabajamos mucho, digamos, y especialmente cuando el paciente está en un momento de cambio de nivel, de crecimiento, ¿no? Hay que poder visibilizar lo hecho y todo lo que él tiene que ver en eso. Y en eso que él Ujú. o ella tiene que ver en eso, también uno está, Ujú. ¿no? Obviamente que sí, por Eh, supuesto. Ujú. bueno, y no me acuerdo ya lo otro que Lo íbamos. del encuadre, y vamos al encuadre. Este es otro, digo, el encuadre tiene muchísimos aspectos muy importantes, se proponen desde el lado del terapeuta, el paciente firma simbólicamente un contrato, pero a veces el encuadre tiene que ver con el cambio de sesión, la suspensión de no llegué, no sé qué cosa, ¿no? Digamos, y esto es, ¿cuánto tiene que ver con el encuadre, lo rígido y lo flexible? Esto lo pensamos ya digo, encuadre lo habíamos pensado como tema para desarrollar en la próxima charla, si no me equivoco. Pero bueno, este es un tema que a veces nos toca en un lugar donde o me lo tomo personal, Sí, porque, o porque creo que no sí, valora, o porque creo que no sé qué cosa, ¿no? exacto, Y sí, acá, porque ahí es cuando los terapeutas a veces pensamos que ponemos el encuadre y listo, el encuadre ya no se toca. Pero el encuadre se toca, digo, se toca, quiero decir, evidentemente en algún lugar el paciente no va a respetar, si esa palabra sirve, el encuadre. Y justamente cuando no respeta el encuadre, ¿qué nos pasa a nosotros con eso? ¿Cómo actuamos nosotros con eso? ¿Cuánto nos toca, cuánto nos desordena y qué movimiento hacemos en beneficio del paciente, no solo porque nos toca, ¿no? Entonces, cómo seguir siendo el terapeuta del paciente, lo cual implica no necesitar, sino estar para él, cómo seguir siendo el terapeuta del paciente, incluso cuando el paciente no respeta el encuadre que él mismo firmó simbólicamente, ¿no? Sí, no es fácil. claro, digo, no es fácil, y acá en el cuadro también, digo, recién me decías, nos sirve para pensar cómo lo que uno intenta eh, como brújula, ¿no? Del tratamiento y especialmente de cada sesión, de a ver qué es lo que necesita mi paciente de mí. A Ujú. veces eso que necesita, si me doy cuenta, estos auriculares se siguen cayendo, no se lo puedo dar. Y esto ya es un montón, y esto juega desde, digo, lo podríamos leer desde el aspecto de lo contratransferencial. Yo hoy no puedo, ¿no? Como decías, Mm, cuando el paciente tiene que hacer un paso, un movimiento o algo en su vida, que yo estoy en el mismo lugar, o no lo estoy pudiendo hacer, o no lo pude hacer en su momento, ¿no? ¿Qué me pasa a ujú, mí ahí? Y esto mismo también de qué necesita mi paciente hoy de mí, ¿no? mm. Digo, la intervención, el aporte, tiene que ver el movimiento tiene que ver para con eso, Es que tiene ¿no? que ver para con A eso, veces, porque más pongamos un ejemplo incluso menor, el paciente que llega todas las sesiones media hora tarde. Digo, ¿qué me pasa a mí? ¿Cómo me siento yo? Ah, a este paciente no le importa la sesión. Ah, a este paciente no le importa lo que trabajamos. Ah, a este paciente, claro, no me toma en cuenta. O sea, si yo voy a actuar desde ese lugar, si yo voy a hacerlo personal conmigo, ¿no? O el paciente que se olvida de pagar. Hay pacientes que se olvidan de pagar. ¿No? Ah, bueno, lo que pasa es que el paciente, claro, no le importa. No le importa lo que Si yo lo tomo personal, todo mi movimiento va a ser, digo, aunque no le diga nada, ¿eh? O sea, aunque el movimiento sea no decir nada o decirle, no te olvides de pagarme, digo, todo el movimiento va a tener toda esta necesidad mía. En cambio, si yo me ubico en un lugar en donde intento ayudar al paciente a que pueda darse cuenta que un espacio que es valioso para él no lo está pagando, se olvida de pagarlo o llega tarde media hora. O sea, y además se lo puedo relacionar con un montón de otras situaciones en su propia vida. O sea, si yo lo invito a este movimiento, esto es un movimiento terapéutico, porque finalmente es en beneficio del paciente. Por supuesto que para eso hay que estar en permanente trabajo uno. O sea, uno tiene que estar todo el tiempo detectando dónde se desordena y trabajándose uno mismo con amor, con respeto, pero trabajándose uno mismo para tratar de desordenarse un poquito menos. sí, digo, cuántas veces la sesión, y acá pensemos, ¿no? Cuando está en juego, lo que está en juego en lo transferencial y en lo contratransferencial, es una pulseada.
Ujú. Es una pulseada, que acá ya hablemos en términos de escenas matrices. Muchas veces cuando vos decís, no, Sí. no me estoy peleando con vos, me estoy peleando con tu mamá que está hablando en sesión, o con tu papá, ¿no? Digamos, porque necesito poder llegar a lo que nosotros decimos el nene del paciente. Entonces, Ujú. en beneficio de él, discuto argumento o pulseo con él, ¿no? No me estás escuchando, no me estás, ¿cuántas veces? No me estás, y en vivo, así esta mañana, no me estás escuchando. No me estás escuchando, me estás volviendo a decir lo mismo, no estás Ujú. escuchando lo que yo digo, Ujú. Ujú. ¿no? Ujú. Ujú. Digo, Y la yo creo que cuando, pulseada y yo creo honrada. la pulseada, el término pulseada es un término de escenas matrices, me gustó, porque es cierto, lo usamos bastante. Y yo creo que cuando uno encuentra ese lugar de no desorden, como siempre decimos, ¿no? La ayuda para las escenas matrices no es una forma, es una disponibilidad que adopta distintas formas. Cualquier forma puede servir o puede no servir. Entonces, cuando uno encuentra ese lugar de no desorden o de menos desorden y de no necesidad, la verdad es que uno puede pelear mucho con el paciente y es algo muy particular lo que pasa. Ahora ya no me pasa, pero hace 10 años yo peleaba mucho con el paciente muchas veces y yo decía, evidentemente el paciente no va a venir más. O sea, estaba convencido de que después de esa pelea y cuando yo estaba ordenado, el paciente siempre finalmente lo podía tomar, o casi siempre. Y cuando yo no estuve ordenado, y a veces no estuve ordenado sin pelear, a veces no estuve ordenado evitando la pelea, o sea, a veces no estuve ordenado manteniéndome, entre comillas, tranquilo, cuando en realidad dentro no me pasaba eso, el paciente finalmente empezó a sentir que algo no pasaba y terminó yéndose. Digo, por eso digo, no es una forma, es una disponibilidad que adopta determinada forma. Por eso no nos importa tanto la forma, nos importa cuán centrados, ordenados estamos o cuán desordenados estamos en el momento de intervenir. Sí, y bueno, y ordenados o no, o desordenados, es no como estar muy en contacto con lo que me pasa, con lo que siento. Y a la Y vez, que, perdóname, Lu, y a la vez en la sesión ir detectando de a poco, es que es tan complejo, en la sesión detectar cuánto de lo que siento tiene que ver con esto que está pasando y cuánto tiene que ver con mi historia. sí, es como pasarlo por distintos tamices, ¿no? Y además, voy a decir, esto pasa como es esta conversación, pasa en vivo en tiempo real, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, ¿Te y acordás, digo, ¿qué? De las te acordás cuando tarjetitas, decíamos, no, sí, las tarjetitas también, pero ¿qué? te acordás cuando hicimos esa, no hace tanto, hace unos meses, esa El escena, esquema. ese esquema en donde estaba el paciente y entonces uno veía que estaba el paciente y estaba ¿no? Como que me contaba algo actual, pero en realidad se estaba repitiendo algo de la historia con la mamá, con el papá. Y después pusimos al terapeuta y el terapeuta cuando entra en estado transferencial, también, ¿no? Está el terapeuta que está hablando con el paciente, pero en realidad atrás está jugando la mamá, el papá, el nene que fue, ¿no? Y entonces, claro, cuando somos tantos, la intimidad no puede suceder, ¿no? Cuando somos tantos, no me puedo vincular con el paciente. Y sí, digo, no sé cuánto nos están pudiendo seguir, ¿no? Pero si ese esquema hecho en taller de sábado, que es qué pasa cuando el paciente me está hablando y a mí se me están representando, digamos, están en escena tantos otros míos, es las tarjetitas, ¿no? Es Sí. quiénes se Pero, dan la mano, ¿no? pero Digo, la mamá decí que es la tarjetita, que nosotros o sabemos, pero que nos escucha no tiene idea de lo que estamos en hablando. Freire, que era digo, ya muchos años atrás de alquiler, de contrato de alquiler, en la sede de Freire había unas tarjetitas que de habitar, no sé, eran las cuadraditas, o eso me acuerdo. Y entonces, como vos no tenías cómo graficarlos, ponías una tarjetita, era el que venía, el paciente que viene, ¿no? Sí, Digo, si sí. empezó a entrar, el nene del paciente quedaba atrás, y la mamá o papá malo del paciente era el que discutía al terapeuta. Y del lado del terapeuta había otra vez tres tarjetitas. Una que era el nene del terapeuta, que era el que quería atender Quería al atender. nene del paciente, Tal ¿sí? cual, Que tal cual, siempre tal cual. quedaban como detrás, en el medio el yo del paciente y el padre madre malo, ¿no? Y Tal cuando cual. había un nivel de discusión o de lo que fuere, ¿no? Los dos nenes quedaban alejados sin poder jugar su juego, el terapeuta sin poder atender y el nene del paciente sin poder hablar, Sin poder ser sanar, mostrar. atendido, claro.
sí, tal cual. El padre, madre bueno, el padre, madre malo de cada uno se dan la mano y se terminaba la historia, ¿no? Y Tal entonces cual, tal cual. estos dos quedan fuera de juego, de combate, y Y parece lo, que po- estamos en y, sesión. y- ¿Qué? y lo podemos poner en un ejemplo, ¿no? Viene mi paciente y me cuenta, un ejemplo cualquiera, invento un ejemplo. Viene mi paciente y me cuenta que su pareja lo trata mal y uno ve que esto no camina, pero, o sea, el nene mío, el terapeuta que quiere atender, ve que esto no camina, pero hay una parte mía que dice, ¿cómo le vas a decir que no camina? Mirá si se separa y después viene y te echa la culpa. Entonces, esta parte es la que actúa con el paciente y dice, bueno, tenés que comprender, bueno, a veces no se puede uno, ¿no? Y entonces la parte del paciente que también no escucha al nene y al nene del paciente y también quiere a toda costa no separarse, dice, bueno, en realidad es cierto, ¿no? Todas las parejas se llevan mal y estas dos se dan la mano y el nene del Eso, paciente que se siente mal y el nene del terapeuta que quiere atender no se pueden vincular y acá se perdió el vínculo. y acá la corrección es que los que se dan la mano son los buenos, ¿no? El padre, Bueno, madre bueno de cada uno, ¿no? El del terapeuta y el del tal cual. paciente, ¿no? Firman un convenio, un tratado, y acá no pasó nada. Digo, esto es lo cuando uno dice, no, yo hice 10 años de terapia, y uno por adentro, yo con maldad pienso, y no se nota, ¿no? Mm, Hay un lugar donde hay algo de, porque vaya a terapia, no sucede la terapia tal solamente por cual, ir, tal ¿no? cual, O tal por cual. haber ido no sé cuántos años o no sé con qué frecuencia, ¿no? Esto no tiene que Ujú. ver necesariamente con que algo se movilice, se cambie o se atienda. Digamos que Diga, ¿ya sí, estamos en horario? sí, estamos en horario. Y digamos que si entendieron algo de estos últimos 5 minutos, no sé cómo sucedió. O son unos genios o pe- transmitimos muy bien. ¿Qué? pero si no entendieron mucho, como supongo que sucede, pueden venir a escenas matrices, pueden venir a los talleres, pueden venir a la formación y ahí vamos a poder contar un poquito más de cuestiones teóricas básicas con las que trabajamos nosotros, que están representadas en esto de las tarjetitas y los esquemas y demás, ¿sí? Y también se puede transformar en pregunta, porque digamos, Obviamente, para próximos espacios, por ahí está obviamente, bueno, qué se entendió, qué no, qué dan ganas de obviamente, desarrollar un poco más. Bueno, ¿y cuándo obviamente. tenemos taller? Ayer tenemos la semana del martes 24, lo sé bien porque perdón, del lunes 24, lo sé bien porque el martes 25 es el primer taller y es mi cumpleaños. Así que martes 25, jueves 27, sábado 29 son los talleres de noviembre. Así que están todos invitados, ¿sí? Y bueno, pueden mandar un mensaje a info@habitarnos.com.ar y ahí Gala les va a contestar y les va a decir que pueden venir. ¿Y qué más Exactamente. tenemos? La semana que viene tenemos otra charla para terapeutas porque este mes nos quedó juntitos, ¿no? Sí, así Sí, es, la semana que bueno, viene, bueno, muy el bien. 15, creo. Bueno, y nada más, nada Y más. bueno, Bueno, estamos viendo diciembre si sucede o no, pero bueno, eh, diciembre va a nada, suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Sucede no, diciembre. las fechas, las Ah, charlitas no son sí, alguna vamos a hacer, esto. aunque sea para despedir el año, alguna vamos a hacer. Eso. Ujú. Bueno, y ya hay gente que pregunta para la formación del año que viene, así que también pensando Sí, en eso. Si por ahí, digo, hemos hecho en alguna ocasión un Zoom para preguntas y haremos, para... seguramente que Sí. haremos, pero aquellos que son terapeutas o ayudadores o médicos y quieren interiorizarse más sobre las formaciones en las matrices del año que viene, obviamente empezamos en marzo, pueden estar en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Tenemos un montón de proyectos acá en España, en Los Ángeles, se está, se está abriendo varias cosas y bueno, y pueden empezar en marzo, como les digo. Manden mensaje, manden mail, pregunten y les contestamos en cuanto podemos. Y lo último, que también el espacio de supervisión también pueden venir, pueden sumarse a algún espacio de supervisión para ver un poco cuál es nuestro abordaje, entre Ujú, otras cuestiones, cuando estamos analizando situaciones, bueno, de este estilo, que es muy enriquecedor ver que a otro le pasa algo parecido, ¿no? Y bueno, desde exactamente. cómo lo miramos. Me parece que también es una posibilidad interesante, como está pensado para terapeutas, estas charlas, digamos, me parece para mí muy valioso el espacio de Tenemos una supervisión. supervisión por mes que es abierta, o sea que se pueden anotar. 1 hora y media los viernes, ¿sí? Los viernes creo que, si no me equivoco, Lu, ayúdame, 1 y media, de 1 y media a 3, ¿no? Creo que es. Sí, es un viernes al mes, habría que ver bien Un viernes al cuál mes. es la fecha.
Un viernes Pero santo. tanto Pero el taller pueden como ese averiguar. espacio me parecen Y, muy valiosos y, como para venir a mirar y entender si uno resuena por ahí, si hay interés y demás. y por supuesto es por Zoom, o sea que pueden ser terapeutas de cualquier Sí, lugar del mundo. Bueno, Lu, un placer como siempre, che. lo mismo. Nos vemos el miércoles que Bueno, viene. beso grande y saludos Dale. para todos y todas. Que pasen muy Adiós. bien. Chau, chau.